estructura en MATCAD, una estructura chiquita de 4 elementos, que es eso lo vamos a explicar la semana que viene, y después la modelación de la chapa del trabajo práctico 2 y del trabajo práctico 4 de placas, ¿sí? La placa cuadrangular, una de ellas, la del centro, con un soft comercial, con el Abacus. Sí, sí, como había dicho físicamente. Exacto. Y ya que está, te pregunto una cosa, Paula, si que está. Después se envía el tema de ejercicio modelo del TP de placas anterior, que había que utilizar el método de diferencia finita, porque hay cosas que todavía no me cierran y quería ver capaz el modelo, si es que hay alguno que está bien. No, no sé qué ejercicio modelo. O sea, les tengo que mandar la corrección del TP. Otra cosa para mandarles no hay. Sí, no, el ejercicio modelo de diferencia finita, el único que tiene está en el apunte. La corrección del trabajo práctico, sí, se la tenemos que mandar. En estos días ya se las mandamos. Pero otro ejercicio hecho no hay. No, sí, hablaba de eso, no. Yo quería comparar unas cosas, porque hay cosas que no me dan. No creo que esté aplicando mal, pero bueno. Gracias. De nada. Yo vi el mail, Paula, lo que pasa lo tengo remarcado en negrita, pero no pude, no llega a mañana, entre mañana y el viernes lo. Dale. Conté. La otra, la de cimentación, yo también estuve a 1000 estos días. No, sí, yo me había olvidado. Ahí te respondí. Que mínimo tenga que aplicar 2. Estoy poniendo 2 en cada ejercicio. Claro. Porque Mínimo lo apliquen 2 veces. Hacer todos 3 veces sería mucho. Sí, yo la verdad que no. Sí. Sí, ahí justo la estoy modificando, así ya se los mando. Bueno. Ya pueden. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, Carlos. Hola, Carlos. Hola, hola, Daniel. ¿Qué haces? Bien. Bueno, no sé si faltará alguien. Bueno, mientras se suma alguien más antes de comenzar, un poco por que se lo íbamos a comentar y un poco por la duda de acá de choque, nos quedan por dar, ¿sí? La clase que viene, la resolución por MATCAD, la otra clase, la resolución por Abacus, después mínimo 1 o 2 clases de elementos isoparamétricos, y después tenemos 2 clases de cáscaras, ¿sí? 3 con la del trabajo práctico, si no recuerdo mal. Vamos a estar terminando también para la primera semana de noviembre aproximadamente. El parcial lo vamos a tomar, el parcial recuperatorio en el resto. Vamos a tratar de que no coincida la semana del parcial de análisis estructural con la semana de elasticidad. ¿Sí? Eso seguro. Lo que yo no recuerdo es cuándo son los parciales de análisis estructural. Yo creo que es segundo martes y último martes de noviembre. Entonces, bueno, lo colocaremos de tal manera que no se superpongan con elasticidad. ¿Sí? Así que vamos a... para que tengan una idea de cómo pero van a ser en noviembre, ¿sí? Después de la primera semana. Y entra hasta elemento finito. El año pasado. Recuerden, yo me parece que me estoy equivocando. En el segundo parcial tomamos solo placas, ¿no? Y elementos finitos y cáscaras para el coloquio. Sí, era así. ¿Era así? Sí. Está bien. Entonces, bueno, mantenemos esos temas. Para el segundo parcial entra placas, todos placas, ¿no? Placas planas delgadas, cuadrangulares, circulares y anulares. Y para el coloquio
elementos finitos y cáscara, ¿sí? Eh, Recuerden que nos queda un recuperatorio todavía del primer parcial, los dos del segundo parcial, y el coloquio lo vamos a tomar en febrero. Y el tercer parcial, o tercer recuperatorio, que es uno solo, ¿sí? Que se toma en febrero, el mismo día del coloquio, por si alguien solamente aprobó uno, ese no va por promoción, no, ese va a final, pero tiene que ir tiene esa posibilidad. Si aprobó el primero o el segundo, fin de diciembre, solamente puede dar el tercero en febrero, ¿sí? Pero bueno, estamos más o menos con esos tiempos. Van a ser después de la primera semana de noviembre, y sí los vamos a intercalar con análisis estructural para que no se superpongan una semana análisis o elasticidad y viceversa con los otros, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar. Hoy sería la última clase de teoría, por decirlo de una manera, si bien después con isoparamétricos, esa parte la va a dar Carlos, van a volver a la teoría, pero bueno, de esta primera parte, porque ya la semana que viene vamos a ver la resolución de una estructurita de 3 elementos por MATCAD, que ustedes van a tener que resolver después, una estructura similar, y después la otra es el soft comercial que se la va. Bien, haciendo un reconto del método. Disculpe, una consulta. En el coloquio era solo para los que buscaban promoción, ¿verdad? Sí. Está bien, gracias. Los que van por promoción van a coloquio, los que no, bueno, respondan al final. Sí, directamente en el final va a tomar todo lo que sería cáscaras, me imagino. En el final se toma todo. Por eso. ¿Sí? O sea, entra estado tensional del punto, del medio, estados planos de tensión y deformaciones, placas, elementos finitos y cáscaras. Los que van al coloquio solamente le tomamos elementos finitos y cáscaras. No obstante, saben bien, porque se lo estamos remarcando, que conceptualmente tienen que conocer la primera parte, ¿sí? Bien. Un reconto del método que está en esta filmina, llamarlo así, ¿sí? Bien. Se discretiza el continuo, ¿sí? En función del tipo de elemento, ¿sí? Yo voy a tener los polinomios de aproximación, genero U, ¿sí? Que es A por alfa, impongo las coordenadas, elimino alfa, ¿sí? Entonces me queda U, vector U igual a por L a menos 1 por el U del elemento, calculo el vector epsilon, ¿sí? Una vez que llegué hasta este punto, evalúo la matriz rigidez. Esa matriz rigidez, fíjense que ahí tiene el vector D, que tiene impuesto ya el comportamiento del material. Paso de coordenadas locales a globales, ensamblo el sistema de ecuaciones, ¿sí? Recuerden que ahí, si bien habla de coordenadas globales y locales, también tengo que poner la matriz rigidez del elemento dentro de la estructura, con la matriz traslación. Entonces, multiplico por la traslación y la traslación traspuesta, ensamblo y armo el sistema de ecuaciones y calculo, ¿sí? Los corrimientos, el U sub E. Una vez que tengo los corrimientos nodales, calculo, en este caso, el vector tensión, que para el estado plano es sigma X, sigma Y y tau X. ¿Sí? Bien, es un reconto rápido lo que estuvimos viendo. Bien. Con respecto a los tipos de elementos, ¿sí? Bien, las funciones elegidas para describir el comportamiento del elemento deben permitir todos los desplazamientos como rígidos. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hacer el planteo del trabajo interno, que analizamos todos los desplazamientos? ¿Sí? El primero era 2 desplazamientos y una rotación como rígido, después las deformaciones longitudinales y la distorsión. Bien, entonces todos los desplazamientos como rígido, representar exactamente los estados de deformación, ¿sí? Correspondientes justamente a las deformaciones específicas del comportamiento del elemento que está representando la estructura. Si el polinomio es de orden, es completo, de orden mayor o igual al de la derivada, se va a cumplir 1 y 2. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tuviese un polinomio igual a una constante, ¿sí? En el elemento que estuvimos analizando, ¿sí?
U igual a alfa 1 y B igual a alfa 2, ¿sí? Las derivadas me darían 0, no estarían, es un ejemplo muy grotesco lo que le digo, pero quiere decir que no estarían representando justamente el comportamiento del elemento. Bien. La compatibilidad de desplazamientos en las líneas divisorias, ¿sí? Y la aproximación converge a la solución a medida que la malla es más fina. Ven que arranca con una malla con 8 elementos triangulares y termina con una malla muy refinada. Bien. Esto se repite. La compatibilidad de desplazamientos en nudos y líneas divisorias, equilibrio en los nudos, y no hay equilibrio en líneas divisorias. Bien. Y acá tenemos el triángulo de 6 nudos de elasticidad plana. Fíjense que es un polinomio cuadrático completo el que está representando los corrimientos U y B, ¿sí? A diferencia, si bien las incógnitas nodales es un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal, U y B, el triángulo de 3 nodos tiene 6 incógnitas y este tiene 12 incógnitas, porque tiene 6 nudos, ¿sí? Bien, fíjense que, de acuerdo a lo que les comentamos del polinomio, ya las deformaciones específicas, tanto las épsilon como la distorsión, ya no son más constantes, ¿sí? Justamente por el polinomio que describe el comportamiento de este elemento triangular. ¿Sí? Bien. Es un poco lo que les comento acá abajo. Y acá me empiezan a aparecer la biblioteca de elementos. Acá faltaría el elemento de biela, ¿sí? Que solamente tiene un corrimiento U. Empieza con el elemento de barra. Fíjense el vector desplazamiento nodal. Ahí les está marcando el comportamiento, ¿sí? Fíjense, es un elemento de barra con 2 nudos. Fíjense que en cada nudo tiene las incógnitas, o los desplazamientos vertical, horizontal y rotación. ¿Sí? Bien. El elemento triangular de 3 nudos, este es el que estuvimos analizando, que tiene 2 incógnitas por nudo, que es el desplazamiento vertical y horizontal. El triángulo de 6 nudos, ¿sí? Que es lo que vimos recién. Acá tenemos los elementos de elasticidad, también, ¿no? Los 2 triángulos que tenemos acá. Pero acá tenemos el cuadrado de 4 nudos. Fíjense que el vector desplazamiento nodal son 2 desplazamientos por nudo. El cuadrado rectángulo de 8 nudos, ¿sí? El cuadrado, ¿sí? De 4 nudos, pero fíjense que tiene como incógnita la rotación en el plano, sería como la distorsión. Si ven que cada es 1, B1 y tita 1, pero es el tita 1 en el plano, ¿sí? Elementos de placa triangular y cuadrangular, ¿sí? Ahora después vamos a ver, fíjense, la incógnita del elemento, plano espacial de placa, valga la redundancia, tiene 3 incógnitas: las 2 rotaciones y el desplazamiento vertical, o sea, la flecha y las 2 rotaciones, ¿sí? La única diferencia del triangular al rectangular o cuadrado, que al tener 3 nudos, tiene 6 incógnitas, y el 9 incógnitas, y el cuadrangular tiene 12 incógnitas, ¿sí? 2 rotaciones y un desplazamiento por nudo. Acá tenemos los elementos espaciales, ¿sí? ¿Y por qué estoy remarcando el vector, ¿sí? de corrimiento de elementos nodales? Porque es de este análisis y de lo que yo estoy mirando acá, es acorde a lo que yo voy a leer en la salida, ¿sí? Yo les hago una pregunta. Si yo estoy modelando con este elemento espacial un prisma rectangular o cuadrado de 8 nudos, cuando yo vaya a la salida, fíjense que por nudo tengo U, B y W, corrimientos, ¿sí? ¿Qué voy a leer en la salida? Vamos a suponer que yo modelo una viga, ¿sí? Con este elemento, que la puedo modelar. Ahora, ¿qué voy a leer? ¿Voy a poder leer momentos? No. No, voy a leer tensiones, ¿sí? Y de ahí yo analizaré en función de la discretización que tenga, buscaré en los nudos las tensiones, por ejemplo, la sigma en la dirección del eje longitudinal, y con ese diagrama, con el volumen de tensiones, voy a calcular el momento. Por eso es muy importante, ¿sí? Entender esto y saber el comportamiento para saber qué buscar, ¿sí?
hoy en día no es como quizás otros soft donde uno elegía, ¿sí?, dentro de la biblioteca, ¿sí? Hoy el programa ya dirige y les marca si uno modela una cáscara, ¿sí?, se la va a modelar con elementos de cáscara. Si uno modela una placa, también se la puede modelar con elementos de cáscara, ¿sí? Nada más que hay incógnitas que no va a tener que van a ser cero, ¿sí? Hay que limitarlas y demás, pero en algún momento uno elegía, ¿sí? Y podía elegir más si no entendía cuál es el funcionamiento del elemento dentro de lo que es la teoría de elasticidad, que es un estado plano de tensiones, un estado plano de formaciones, una placa, ¿sí?, un sólido, ¿está? Entonces, por eso es muy importante entender el comportamiento y saber que este vector corrimiento está asociado a las incógnitas del problema, y esas incógnitas están asociadas al comportamiento estructural del elemento que modela esa pieza, ¿sí? ¿Queda claro eso? Eso es muy importante. ¿Y saben cómo relacionar qué magnitudes estáticas tienen que esperar a la salida? Por ejemplo, en el cubo ese que les marcaba Daniel, el de 8 nudos o el de 20 nudos, ¿no? Que ya eso. ¿Qué van a encontrar en la salida? ¿Qué magnitudes estáticas? Ya les dijo Daniel que el momento no. ¿Y cómo? No sé si le dijiste qué es lo que encuentran en la salida. Sí, le dije tensiones. Sí, sí. Tensiones, bueno. ¿Y cómo, okay. ¿Y cómo hacen para, hagan de cuenta que no le dijo nada a Daniel, cómo hacen para deducir que, viendo que las incógnitas nodales son los 3 desplazamientos, cómo hacen para deducir que la salida estática, digamos que la magnitud estática les va a dar, son tensiones, por ejemplo, en este caso? Lo que tienen que hacer es, viendo esas incógnitas cinemáticas nodales, pensar qué deformaciones específicas pueden llegar a calcular. ¿Qué deformaciones específicas pueden llegar a calcular con esas que están con los desplazamientos? Las deformaciones específicas longitudinales y angulares. ¿Y a qué están asociados? O sea, los epsilon x, y, z y los 3 gamma. ¿Y esos a qué están asociados? A las 3 tensiones normales y a las 3 tensiones tangenciales. No sé si se entendió. Donde está, en vez de en el elemento de placa, ¿qué pueden calcular? ¿Qué tienen? Fíjense que tienen un desplazamiento y las 2 rotaciones. En la placa, los momentos flectores, ¿a qué estaban asociados? A las curvaturas. Y las curvaturas eran las derivadas segundas ¿de qué? Del WZ. ¿Sí? Del desplazamiento en Z. Ahí no sé, que está tan chiquito que no lo ve. Ahí no sé qué dice del W, ¿no? No, porque están enumerados por. Tienen su índice del nudo. Tiene W1 y después bueno, está bien. X y tita I. Está bien, pero es el W. Sí, W es la dirección de Z. Sí. Entonces, conociendo W, que es la componente del vector de desplazamiento según Z, para la nomenclatura que utilizamos nosotros, derivando 2 veces W, que se obtenía las curvaturas, y con las curvaturas los momentos. Entonces, por ahí viene la punta del ovillo, digamos, es viendo las incógnitas cinemáticas de los nudos, qué deformaciones específicas o curvaturas yo puedo calcular. Con V y W, con V y W en un elemento de los que están arriba, de los de elasticidad plana, no pueden buscar una curvatura con eso. Bueno, eso es medio como para que tengan una pista para poder deducir qué magnitudes estáticas van a encontrar a la salida. Eso es fundamental, porque si uno quiere modela con un elemento de sólido espacial y quiere buscar momentos o cortes, no lo va a hallar. No lo van a encontrar. Entonces, bien. Y después, los elementos, bueno, el elemento de cáscara, ¿sí? Fíjense que es la suma del elemento de elasticidad plana más el elemento de cáscara, de placa plana delgada, ve que por nudo tiene V y W, tita en una dirección y tita en otra. ¿Sí? Bien. Y los elementos isoparamétricos que Carlos se va a referir a ellos en la otra
dentro de 3 clases. ¿Sí? Bien. Una cosa sobre los isoparamétricos, lo que pueden ver, por ejemplo, el elemento de placa, anda por favor al elemento de placa de 4 nudos. Ven que ese elemento de placa de 4 nudos no es distorsionable. La matriz de rigidez que se arma con ese polinomio, los ángulos internos tienen que ser de 90 grados. Entonces es muy duro. En vez del elemento de placa de 3 nudos, ese sí es deformable. Los ángulos quedan rectos, pero lo pueden mínimamente distorsionar y pueden generar algún lado curvo, pueden asimilarlo mejor. En vez, si ven los elementos isoparamétricos, el triángulo de 6 nudos, ven cómo se puede distorsionar, o el rectángulo de 8 nudos, los planos. Después el cubo de 20 nudos, si es isoparamétrico, se puede hacer ese volumen así medio raro. La distorsión tiene un límite también, que ya vamos a ver cómo nos lo canta desde la matemática, ¿no? Pero, bueno, eso es la ventaja de los isoparamétricos. Y otra ventaja es que ya directamente la matriz de rigidez la arma en globales. Esa es la otra ventaja. Pero no se puede armar, ninguna de esas matrices de rigidez se arman a mano. Nunca se puede llegar, y las integrales se hacen todas por integración numérica. ¿Sí? Desde el triángulo, salvo la del triángulo de 3 nudos, se puede hacer resolviendo la integral, porque son todas constantes, salen todas fuera de la integral. Pero el resto no, todo integración numérica, si no da, es inmanejable lo que da. Se cuelgan las máquinas. Bueno, no más, eso era. No, perfecto, yo le iba a dar espacio para... Bueno, fíjense lo que vamos a ver ahora. Esto es un ejercicio que se hizo, ¿sí? Donde se modeló esta ménsula, ven que tiene 3 metros por 9 metros, tiene una carga uniformemente repartida. Ustedes conocen la solución exacta, ¿sí? Por la línea elástica, después se puede calcular, y se va a comparar la solución exacta, ¿sí? Con varias mallas, ¿sí? Que se van refinando con distintos tipos de elementos. La primera malla es esta, ¿sí? Que es con el triángulo de 3 nodos, ¿sí? Fíjense que acá arranco ahora vamos a ver la cantidad de elementos, con 6 y termino con esta discretización bastante densa. Pero esta primera es con el triángulo de 3 nodos. La segunda es con el cuadrado de 4 nodos, todo de elasticidad plana, ¿sí? Fíjense que arranca con 3 elementos y termina también con una discretización bastante densa. La otra es, fíjense que tanto en el triángulo de 3 nudos con el cuadrado de 4 nodos tiene 6 mallas distintas. Con el triángulo de 6 nudos arranca con esta y termina con esta, que no es tan densa como las de arriba. Y con el cuadrado de 8 nudos también, fíjense que tiene 3 mallas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comparar la cantidad de elementos con la solución, ¿sí? Cómo converge la solución de la discretización con cada una de las distintas mallas de los distintos elementos a la solución exacta, ¿sí? Calculada por línea elástica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren acá. ¿Ven? Triángulo de 3 nodos, rectángulo de 4, triángulo de 6, rectángulo de 8. La solución exacta es, que es el desplazamiento a los 9 metros, en el eje de la ménsula, es 396.8, unidad de longitud. ¿Sí? Fíjense, con el triángulo de 3 nodos, con 6 elementos, me da menos de la mitad, 186. Con el triángulo de 3 nodos, con la malla más refinada, 216 elementos, 363, ¿sí? Contra 396, casi un 10% menos. ¿Sí? Con el cuadrado de 4 nodos, con la primera malla con 3 elementos, 270. Con la última malla con 108 elementos, 389. Ven que el cuadrado de 4 nodos tiene mejor aproximación que el triángulo de 3 nodos. Bien. Con el triángulo de 3 nodos, fíjense, con la primera malla de 6 elementos, estoy en 387 contra 396, que es la solución exacta.
Ese es el de 6 nudos, discúlpame. Sí, el de 6 nudos. Ah, no, yo te entendí. Triángulo de 6 nudos, claro, con la primera malla que tiene 6 elementos, llegás a 387. Y con la segunda malla, con la tercera malla, 54 elementos, fíjense, 396 con 3 contra 396 con 8. Prácticamente casi llega al valor exacto. Y el rectángulo de 8 nodos, con la primera malla de 3 elementos, 391, y con la tercera malla de 17 elementos, 396 con 48. ¿Sí? Fíjense que es mucho más preciso, ¿sí? Y fíjense la cantidad, la densificación que tiene que tener la malla. El triángulo de 3 nodos, para tener un error casi del 10%, necesitaba 216 elementos contra el triángulo de 3 nodos, de 6 nodos, perdón, de 54 elementos. Y fíjense que no tiene ese error. 396 con 3 contra 396 con 8. ¿Sí? Y el rectángulo de 8 nodos, ¿sí? Con ya 3 elementos, fíjense, 391 contra 396. ¿Sí? Ven cómo con un elemento que tiene un polinomio de aproximación más refinado, ¿sí? La malla no tiene que ser tan densa. ¿Sí? Entonces, acá les muestra, puede ver esa comparación, les muestra acá cómo convergen, ¿sí? Al valor exacto. ¿Ven? La línea horizontal, ese 396, es la solución exacta. Y acá tienen las curvas en función de la cantidad de nudos. La que está más alejada es la del triángulo de elasticidad plana de 3 nudos. ¿Sí? Los triángulos transparentes, por decirlo así. Después tenemos los cuadrados de 4 nudos, los rectángulos de 4 nudos. Ven que ya converge, ya prácticamente asintotiza. Y ya después el triángulo de 6 nudos y el cuadrado rectángulo de 8 nudos, fíjense que no son paralelos, pero prácticamente entran tangente al valor exacto. ¿Sí? Esto estaría reflejando el cuadro que analizamos arriba. ¿Sí? Bien, acá estos son cantidad de nudos y acá es el tiempo, también mide el tiempo de procesamiento ahí. Claro, y no se olviden que voy a insistir con lo mismo, armar la matriz de rigidez del triangulito de 3 nudos es prácticamente una pavada. Armar la matriz de rigidez del rectángulo de 8 nudos es denso, ¿eh? Hay que hacer un montón de cálculo, por eso que está bueno ahí el tiempo que le mete, no lo veo bien, pero digamos que no es gratis la precisión. Acá se los da el tiempo. ¿Se nos da? Está bien, está bien. Sí. Está bien. Pero no les queremos decir que elijo el cuadrilátero. El tiempo de análisis. ¿Y cuánto le lleva el tiempo de... Por ejemplo, el triángulo de 3 nudos de la malla más refinada de 216 elementos le lleva tiempo de análisis y tiempo total. Ahí sí no sé cómo discretizarlo eso, pero consideremos el tiempo total 119 segundos. ¿Y el de 8 nudos, el máximo? Sí, para lo máximo. El rectángulo de 4 nodos, 129 segundos. El triángulo de 6, 131 segundos. Y el rectángulo de 8, 146 segundos. O sea, menos elementos, pero le lleva más tiempo de análisis. Sí, pero no hay tanta diferencia como en la aproximación, ¿no? Porque no, claro, 146 contra 119, 146 contra 130. Fíjense que el rectángulo de 4 nodos y el triángulo de 6 nodos prácticamente lo mismo, 129 contra 131. Claro. Pero igual, si te lleva 5 minutos, no es lo que tardás en calentar el agua para el mate. El tema es que nada más que para mostrar lo pesadas que son esas matrices de rigidez de los elementos de cuando empiezan a sumar nudos, ¿no? Nada más que eso. No. Y a mano olvídense de armar una matriz de rigidez de esa. Sí. Bien. Y
por último, en esta parte lo que vamos a ver es el elemento de placa plana, ¿sí? Cuadrangular, como está claro ahí, no isoparámetrico. Bueno, ahí tienen, repetido, esto ya lo han visto, el elemento de placa, ¿sí? Con los esfuerzos de corte y momento, y la carga en cada una dirección, y la variación cuando paso de una cara a otra del elemento diferencial, ¿sí? En una cara tengo mx, cuando paso a la otra cara tengo mx más la variación de mx. Esa variación es la derivada de mx respecto de x por diferencial de x, ¿sí? Lo mismo con el corte, y lo mismo con el momento, y los dos momentos flectores, los dos cortes, y el momento torsor, el mxc. ¿Sí? Ven que al pasar de una cara a otra se incrementa. Bien. Acá tenemos las tres ecuaciones de equilibrio de placas, ¿sí? La que relaciona el corte con la carga, el momento flector, el momento torsor y el corte en una dirección, y el otro momento flector, el momento torsor y el corte en la otra dirección. ¿Sí? Bien. El vector curvatura, como lo aclaraba Carlos antes, ¿sí? Está compuesto, es un vector de una columna por tres filas, donde tenemos la derivada en x, la derivada en y, la derivada de torsión, ¿sí? La derivada segunda de w respecto de x dos veces, la derivada segunda de w respecto de y dos veces, las dos derivadas de flexión, las dos curvaturas de flexión, perdón, y dos veces la derivada segunda respecto de x respecto de y es la derivada de torsión, la curvatura de torsión, ¿sí? Bien. El vector momento flector, ¿sí? Yo acá en este elemento, cuando modele con este elemento, sí voy a leer en la salida de datos momentos, ¿sí? El vector momento flector está compuesto por los dos momentos flectores, mx, my, y el momento torsor, mxy, ¿sí? Entonces, el vector momento, ¿sí? Va a ser la matriz que tiene en cuenta las componentes del material, ¿sí? Como la rigidez, el coeficiente de Poisson, por el vector curvatura. Entonces, el vector momento flector, compuesto como dijimos recién, que es los dos momentos flectores y el momento torsor, es igual a menos la rigidez, que por la altura, por el espesor del cubo de la losa, dividido 12 por 1 menos 1 cuadrado, por la matriz que tiene en cuenta la relación del coeficiente de Poisson, por el vector curvatura. ¿Sí? Bien. Aplicando el teorema a los trabajos virtuales, acá tenemos trabajo externo y trabajo interno, ¿sí? Fíjense que el vector momento, ¿sí? Lo cambio por su componente, que es la matriz D, por el vector curvatura. Lo transpongo, ¿sí? Y me queda la curvatura traspuesta por D por la curvatura por el diferencial de área. Y estamos marcando los elementos del sistema equilibrado y del sistema deformado. Y acá está el paralelismo con lo que vimos al principio de este tema, ¿sí? Lo que era trabajo externo y lo que era trabajo interno, ¿sí? Bien. Y es más, si te paras un cachito ahí, hay muchos textos en que directamente, en general, a lo que sea, todo lo que sea deformaciones específicas, lo incluyen en un único vector que lo llaman epsilon, y eso puede ser deformaciones específicas, es decir, epsilon x, epsilon y, o una distorsión, o una curvatura. ¿Sí? Esa expresión, la que está abajo, la que dice si comparamos, etc., ese epsilon puede llegar a ser cualquier deformación específica, una curvatura o los gamma. Y la matriz D puede ser lo que está abajo o la que está arriba, creo que es la misma, la D, no me acuerdo bien, sí, es la misma. Pero varía, aparece el H en una y en la otra no. Pero bueno, eso puede llegar a hacer que lo encuentren como una expresión general, ¿sí? Del trabajo interno. No, eso era. Y guarda acá con lo que son los vectores P y los vectores R, ¿no? Ojo con las componentes de esos vectores, en el caso de placa, no son los mismos que en el caso del estado plano. ¿Sí? Atenti con eso. Sí. ¿Ah? Bien, esto lo que está acá lo voy a leer porque es bastante interesante. Dice, bueno, en primer lugar deberíamos decir que ambas expresan lo mismo, está comparando las dos expresiones, trabajo externo igual a trabajo interno.
pero para dos estados de solicitaciones diferentes, para dos conjuntos de hipótesis diferentes. ¿Sí? Justamente, un poco si bien Carlos se refirió al vector carga, ¿sí? el análisis del estado plano es distinto al análisis de la placa plana. ¿Sí? Por eso, repetimos, es muy importante la primera parte. Bien, ya que la placa plana delgada, damos por válida la hipótesis Bernoulli-Navier. Y en el estado plano de tensiones, no. Sí, por la deformación por corte era determinante. Bien. Algo muy importante a destacar también es la diferencia entre las dimensiones cinemáticas entre ambos estados. Bueno, que habíamos dicho un poco. En el estado plano de tensiones, el elemento de 3 nudos, ¿sí? Tiene 2 incógnitas que son 2 desplazamientos. En cambio acá en la placa, ¿sí? El nudo va a tener 3 incógnitas, ¿sí? Y van a ser, como vimos en los vectores, justamente en la biblioteca de elementos, por llamarlo así, tiene 2 rotaciones y un desplazamiento. ¿Sí? Bien. Por eso, la matriz rigidez, ¿sí? Por ejemplo, de un elemento de estado plano de 3 nudos es de 6 por 6. Y la matriz rigidez de un elemento de placa plana rectangular, ¿sí? Es de 12 por 12. 4 nudos por 3 incógnitas por nudo. ¿Sí? Bien. Y esto también lo comento, dice, analizando brevemente la expresión del trabajo interno, como puede verse en la 9, ¿sí? En esta, sobre todo ahora va a aclarar el tema de la curvatura, el mismo está dado por el trabajo que realizan los momentos flectores y torsores del sistema equilibrado en las curvaturas del sistema deformado. Esto es así porque si analizamos un elemento de placa de dimensiones infinitesimales y calculamos el trabajo realizado por mx, este sería igual a mx por diferencial de x, por diferencial de y, perdón, por el diferencial de tita i. Si multiplicamos y dividimos por diferencial de x, ustedes lo ven ahí abajo, ven que queda mx por diferencial de y por la derivada de tita i respecto de x por diferencial de x, siendo la derivada de tita i respecto de x la curvatura en x, ¿sí? Y el producto de diferencial de x por diferencial de y me da el diferencial de área, ¿sí? Por lo tanto, el producto queda como mx por la curvatura en x por diferencial de área. Y después, bueno, haciendo el paralelismo en los otros dos, ¿sí? El de mi y el mxi. ¿Sí? Bien. Matriz de rigidez del elemento cuadrangular de 4 nudos no isobaramétrico de elasticidad plano espacial, o sea, placas planas de Born. Bien, fíjense acá el polinomio de aproximación de la incógnita que es la flecha. Si ustedes recuerdan que cuando analizaron placas planas delgadas, ¿cuál era la incógnita? W, la función flecha. Si acuérdense la ecuación diferencial de Lagrange, ¿sí? Son derivadas cuartas respecto de W. Bien, entonces acá lo aproxima con este polinomio, ¿sí? Que arranca, acá tienen toda la expresión, en alfa 1 más alfa 2x más alfa 3y, sigue hasta alfa 12 por x por y al cubo. ¿Sí ven? Es un polinomio de cuarto grado incompleto, porque faltan los términos x cuadrado y cuarta y x cuarta. De acá llegamos a la primera expresión. ¿Se acuerdan que en el elemento de elasticidad plana de nudos era U, vector U, igual a A por alfa? ¿Sí? En el otro tenía 6 alfa. Acá tengo 12 alfa. Porque es otro estado, otro comportamiento. Bien. Acá tenemos el elemento cuadrangular de placa plana delgada. Reiteramos, fíjense, las incógnitas nodales. Tita X, tita Y y W. Miren el vector corrimientos nodales de estos 4 nudos, ven que es W1, tita 1X, tita X1, tita Y1, W2, tita X, y así para los 4 nudos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que sacar alfa. ¿Cómo hacía eso? Iba reemplazando en las coordenadas de cada uno de los nudos, ¿sí? Que es un poco lo que explica acá, y me voy a quedar aplicando las condiciones de borde, ¿sí? En cada uno de los bordes, U igual a E por alfa, alfa E a la menos 1 por U sub E, lo introduzco
¿sí? Y me queda que W es A por E a la menos 1 por el U, ¿sí? U sub E. ¿Sí? Esto, fíjense que es, desde el punto de vista mecánico, el mismo análisis que hicimos para el elemento de estado plano. La diferencia que acá el comportamiento es otro porque está representando otro tipo de estructura, una placa, ¿sí? Las incógnitas son distintas, ¿sí? Y el polinomio de aproximación es distinto porque está representando otro estado. Bien. Una vez que yo tengo el U, ¿sí? Tengo que, acá, en el elemento de elasticidad plana, tengo que calcular el épsilon. Acá tengo que las deformaciones específicas. Acá tengo que calcular las curvaturas. El épsilon asociado al estado del comportamiento de elasticidad plana. Acá las curvaturas asociadas al comportamiento justamente del elemento de placa, ¿sí? Entonces fíjense, las curvaturas es el operador por U. Recuerden que U es A por E a la menos 1 por U sub E. Al operador derivada, que en este caso es la derivada segunda respecto de X, la derivada segunda respecto de Y, dos veces la derivada segunda respecto de X y de Y. Recuerden, que este estaba asociado a la derivada en X, la derivada de flexión en una dirección, la derivada de flexión en la otra dirección y la derivada de torsión, ¿sí? En el otro era la derivada respecto de X para epsilon X, la derivada respecto de Y para epsilon Y y las derivadas cruzadas para el gamma, para la torsión, ¿sí? Pero fíjense que, por decirlo de alguna manera, en el mismo camino, ¿sí? Los comportamientos son otros. Entonces, el operador derivada por el producto A por E a la menos 1 es la matriz esta B, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo el paralelismo y haciendo un poco más corto de lo que vimos antes, la matriz, acá tienen expresada la matriz rigidez del elemento de placa plana, ¿sí? De 4 nudos con 3 incógnitas por nudo, donde tengo B traspuestas por D por B. Ven acá, le aclaro. Es una matriz cuadrada de 12 filas por 12 columnas. ¿Por qué? Porque tengo 3 incógnitas por nudo y 4 nudos. Entonces la matriz rigidez es de 12 por 12. ¿Sí? Bien. Guarda ahí que la forma, una cosa, guarda ahí Sí. que la forma de la expresión de la matriz de rigidez del elemento es la misma de antes, pero ahora esa matriz B no tiene nada que ver con la del estado plano, ¿eh? ¿Ok? Sí, sí. ¿Está claro? Ojo con eso, ¿eh? Si bien tiene la misma nomenclatura, pero fíjense que acá el A por E a la menos 1 viene del análisis, ¿sí? De 12 ecuaciones. Antes teníamos 6. Al margen, desde el punto de vista matemático hay diferencia, y desde el punto de vista conceptual, acuérdense, por ejemplo, que los polinomios eran lineales, ¿sí? Estaban representando el estado plano. Acá este polinomio, ¿sí? Que al margen que sea incompleto, está representando, fíjense que es una función corrimiento. ¿Por qué? Porque en el análisis de placa la incógnita es la función flecha, ¿sí? En el otro teníamos el corrimiento en XU y en IB, ¿sí? Entonces, si bien, como aclara Carlos, tenemos las mismas nomenclaturas, ¿sí? Es otra cosa. Estoy analizando placas. Antes analicé estado plano, ¿sí? Por eso la aclaración de esta matriz B, que es el operador derivada por A por E a la menos 1. Fíjense que el operador derivada, como les comenté antes, acá son curvaturas, de flexión y de torsión. En el otro eran deformaciones específicas y distorsión, ¿sí? Bien. Bueno, un poco lo que dijo Carlos, dice, obsérvese la similitud de la 11 con la 8 de la página 13, no obstante deben tenerse en cuenta las diferencias conceptuales entre ellas, las cuales radican en los diferentes estados de solicitación. Entonces, lo que le aclaramos, acabamos de aclarar los dos. Bien, equilibrio y compatibilidad. Equilibrio, al igual que para el estado de solicitación en plano espacial, solo se cumple en los nudos, no en las líneas divisorias. Compatibilidad de formaciones entre los elementos. ¿Sí? Bueno, y acá tienen un elemento deformado, ¿sí? Donde cada uno de los nudos descendió, el nudo 1 descendió W1, el nudo 4 descendió W4, y tienen las rotaciones en un punto de la arista, tita X y tita Y. Bien. Acá,
¿sí? Para poder despejar alfa, ¿sí? Para después anularlo, cuando lo pasamos a la otra expresión, planteamos las condiciones de borde, ¿sí? En cada uno de los 4 bordes. Entonces, eso está desarrollado en esta parte, ¿sí? Dice, condiciones de borde. Para x igual a 0, lado definido por los nudos 3 a 4, ¿sí? De 3 a 4. Bien. W en 0i, ¿y qué hace? Reemplazo en el polinomio de aproximación de la función flecha, en los valores justamente de las coordenadas nodales en el punto donde yo estoy, en la arista donde estoy analizando. Entonces, estoy en esta arista. Ven que estoy acá, 0 de x e y. Entonces reemplazo todas las componentes del polinomio que tienen x, se me anulan porque van multiplicados por 0. La y queda como variable. Tita para x0 y para y. ¿Sí? De vuelta, para tita x, para tita y. Desde ya, tita son las derivadas, ¿sí? De la función flecha respecto de y, son cruzadas, ¿no? Por el plano donde rota. Acuérdense que el vector es perpendicular al plano. La tita x, la derivada de w de xy respecto de y la tita y es la derivada de w respecto de y. Y de esta, bueno, ahora el nudo 3, en x0 y 0, hace exactamente lo mismo. Reemplaza las variables dentro del polinomio de aproximación, lo deriva respecto de x, lo deriva respecto de y. Y así lo hace para los 4 nudos. Una vez que tiene los 4 nudos, ¿sí? Tiene la matriz E armada, ¿sí? Y puede ahí despejar alfa e introducirlo en la otra expresión, y me queda que el U, el vector U, es A por E a la menos 1 por el U del elemento, ¿sí? Bueno, después se aplica el operador de derivada, que en este caso son las curvaturas, bueno, se sigue operando y llega a la matriz rígida, ¿sí? Fíjense que dice, la 15 es una ecuación de 4 incógnitas, A2, A5, A9 y A12. La combinamos con la 14, que es la rotación en X en el nudo 3. Es una única ecuación en la cual aparecen A2 y A5. Obtenemos un sistema de 2 ecuaciones con 4 incógnitas, A2, A5, A9 y A12. Este último nos dice que no será posible lograr la compatibilidad de las rotaciones en el plano XZ, entre las líneas divisorias de los elementos, ya que las constantes del polinomio, A2, A5, A9 y A12, se hallan indeterminadas. Pero si en el plano IZ y en los desplazamientos, ya que las constantes de los polinomios, A1, A2, A6 y A10, se hallan perfectamente determinadas. Esta determinación es lo que nos da, es lo que le da a la deformada de la figura su aspecto particular, que es como está en forma cualitativa, como está dibujada en esta expresión. Y acá lo tienen con los 2 elementos. ¿Sí? Bien. Bueno. Esto termina acá. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntarnos algo. Un comentario sobre la deformada. Cuando vos densificás la malla, eso que ahí estaba exagerado a propósito para que se entienda lo que se dijo arriba, o sea, la continuidad de las rotaciones en la dirección X, no se nota prácticamente nada. No se nota nada. A ver si encuentro yo una... Acá encontré... No sé, vos terminás lo que tengas que decir y les muestro una deformada que tengo. Vale. Yo ya llegué hasta acá, te pongo como anfitrión. Bueno. ¿Ya puedo compartir? Sí, ya está como... Es muy breve, pero... Bueno, esto es algo que vamos a ver en realidad el año que viene. Esto intenta modelar un entrepiso sin vigas. Estos son los diagramas de momento que traza un programa que es el abuelo del de la Anfidez que usan ustedes, pero este es elementos finitos. Esto es una placa que tiene vínculos elásticos en donde están los puntos verdes, ¿no? Entonces ahí están los diagramas de MX en 2 direcciones. Bueno, este es un croma que traza el programa. Estos son los MI,
después se hacen comentarios sobre esto. Y esta es la malla, ¿ven? Esta es la deformada. Esa es la malla deformada. Las líneas en negro son sin deformar, la estructura original, y ven que no se nota eso que está exagerado ahí en el dibujo. Si bien existe esa indeterminación, pero prácticamente no se nota. Y después acá, bueno, eso es otra malla, pero con las columnas un poco mejor modeladas. Y acá está la malla, la exageré un poco más para que se note. Ven que, bueno, como que grafica bastante bien. No sé, esa imperfección que se ve ahí, que está exagerada ahí, repito, si bien matemáticamente existe a la vista del ojo común, no. Voy a hacer una aclaración. A la imperfección que habla Carlos, que habla de esas constantes que son indeterminadas, justamente es donde en el dibujo, que es cualitativo, que estábamos mostrando recién, hay continuidad, pero no es derivable. ¿Vieron como que hay un quiebre? Ah, A eso se está refiriendo Carlos. claro. Si lo amplío un poco más, tampoco sale en el dibujo. Pero bueno, esa es la malla que tira el programa, y cuanto más refinan, si yo hubiera puesto, qué sé yo, 4 elementos ahí nada más, y ahí sí, acá iba a saltar terriblemente, ¿no? Pero bueno, esto es para que vean. Y este elemento, si bien no es muy, digamos, adaptable a formas raras, tiene la ventaja de que es muy preciso. Es muy preciso este elemento. Bueno, una muestra que No, quería hacer. Nada y más. no, está bárbaro, está perfecto. Y les hago una pregunta, a ver, esto lo hemos nombrado. ¿Por qué él cambió, ven los puntitos verdes? Ahí él está modelando la descarga de la columna. ¿Sí? Eso sería el empalme de la columna con el entrepiso sin viga. Claro. ¿Por qué antes modeló en un solo punto y ahora le puso 9 puntos? ¿Qué les parece? ¿Entendieron, no, lo que le estamos diciendo? No es porque daba tensiones muy grandes y ponía... Exactamente. Exacto. Porque estos son, si bien son resortes, apoyos elásticos, miren lo que pasa con este pico de momento acá, y miren lo que pasa con ese momento acá, por ejemplo. Ese pico que se vio arriba no existe. Es como los picos en los diagramas que aparecen, en los diagramas de momentos flectores en los modelos de barra, cuando uno hace una viga continua, por ejemplo, de 2 tramos y pone todos apoyos a cuchilla. ¿Sí? Por eso es que los reglamentos, esos picos no existen, por eso es que los reglamentos permiten, hay toda una cuestión de plastificación, la columna tiene un ancho, y bueno, por eso es que permiten reducir un poco el momento, ¿no? Y esto era para mostrarle, porque hay unos cuantos textos que dicen que el método de los elementos finitos, como corre por métodos lineales de cálculo, que da estos picos, y que esto no es real, y que no es real si no te tomas el trabajo de modelarlo bien. Pero ya con refinar un poquito la malla, un poquito el modelo, ¿sí? No hice gran cosa. Lo que pasa es que lleva tiempo. Lleva tiempo. ¿Sí? Y esto lo han dicho gente que ha venido a dar charlas a la facultad, que son tipos que, por ejemplo, lo dijo, ya con esto la corto, lo dijo una vez un hombre que se dedicaba al modelado de elementos finitos, y el tipo una vez tuvo que modelar, ¿saben lo que es un buggy? De los vagones, de las locomotoras, por ejemplo. ¿Saben lo que es esa carcasa toda de hierro fundido que lleva los 3 ejes? ¿Sí? Bueno, modelar eso lleva un laburo terrible, aunque tengas un programa muy, muy potente como el Abacus, por ejemplo. ¿Está? Y el tipo decía, esto es para poder llegar a una resolución coherente, lo dijo así este hombre, esto es culo sillón, que la tenés que pasar sentado y laburando y viendo, probando, remodelando, rediseñando. ¿Está? Entonces, cuando le dicen que este método no sirve por esto, es porque no se refinó el modelo, porque se aleja mucho de la realidad.
Y eso que yo acá le metí vínculos elásticos, repito, que son la rigidez de la columna, pero se lo metí en un punto, lo cual no existe en realidad. Bueno, ese era el comentario. Está bárbaro. Y siempre cuando uno se enfrenta a modelar geometrías que se complica saber cuáles son los valores, en qué rango tienen que andar los valores, siempre tiene que buscar algo de comparación. ¿Sí? Un entrepiso, uno puede buscar en manuales las expresiones o los valores o tablas, pero cuando, por ejemplo, modela un buggy, como comentaba Carlos, algo que quizás yo de mecánica, de ingeniería mecánica en ese aspecto no conozco, pero quizás hay algún manual. ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer una modelación muy grosera o muy fina, ¿sí? Y no estoy invocando en los valores que realmente son exactos. Entonces necesito un parámetro de comparación siempre. Si yo tengo que buscar, o sea, modelo una presa, bueno, buscaré un manual de presas, a ver, desde el punto de vista de la teoría de elasticidad, con qué ecuación puedo buscar un valor para que mi modelo, ¿sí? Mi malla, tienda al valor exacto. ¿Sí? Ojo con eso. Y antes que eso, disculpame, antes que eso, lo que yo veo, aunque sea en este modelo, que está malo, lo que hay que verificar que es, esta losa tenía un Q, qué sé yo, digamos, no sé, 2 toneladas por metro cuadrado, por decir algo, cualquier cosa. Lo que yo, de entrada, lo que hay que hacer, antes de mirar este diagrama, mirar 2 toneladas por metro cuadrado, ¿esto cuánto tiene? 5 por 10, 5 por 10, ¿cuánto es? 50. 50 por 2, ¿cuánto es? 100. Yo tengo que ver que la sumatoria de las reacciones en estos vínculos me dé 100 de sentido contrario. Si no, ni me caliento en hacerle trazar ningún diagrama, ni nada. Lo primero que hay que verificar es el equilibrio. Pero de entrada, si no más. ¿Sí? Y después me pongo a ver si aparece esto, bueno, acá le pifié y empiezo a refinar. Pero de entrada el equilibrio, después la compatibilidad, esto, ¿sí? Que acá refinar esto lleva, yo hice un pasito más, pero se puede refinar mucho más. Bueno, disculpame que te estabas hablando. No, pero está bien. Antes que nada hay que verificar el equilibrio y después ver lo que yo les comentaba. Hoy estábamos hablando con el tema, por ejemplo, uno modelar, hoy todos los soft modelan por elementos finitos, los de barra también. Entonces, estábamos hablando de modelar un lecho elástico. Ustedes ya saben, una viga sobre apoyos elásticos. El lecho elástico es distinto, pues una cama de resorte, ¿sí? El comportamiento es distinto. Entonces, ¿cómo modelo en un soft, ¿sí? Un lecho elástico y una viga sobre apoyos elásticos donde las secciones o los nudos, si es una viga, tienden a cero? O sea, bueno, pero ¿hasta dónde afino? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Bueno, tengo que tener un valor de comparación. Si agarré un manual la primera vez, y bueno, estos momentos tienen que andar en tal rango de valor, y yo aplicaré en función a mi experiencia, mediando el error. ¿Sí? Pero en una viga, en una columna, en una losa, son cosas conocidas donde uno está acostumbrado, busca los manuales, ¿sí? Busca las fórmulas que pueden salir de la teoría de la elasticidad, pero cuando uno modela una geometría que no conoce, tiene que buscar un parámetro de comparación. ¿Sí? Porque cuando uno modela y ve el croma y se cree que va, no, ¿sí? Tiene que ver que los valores sean realmente lógicos, ¿sí? Nos pasaba con el cilindro que nos mostraba, que vieron que les mostramos el cilindro que estamos trabajando, con el tema del valor de la carga crítica. O sea, quedaba el cilindro con lo que estaba haciendo Carlos con un cilindro se puede modelar como la generatriz de un cilindro, como una barra sobre el lecho elástico, donde la rigidez de esos resortes es la rigidez de los anillos del cilindro.
¿sí? Y bueno, eso lo comparamos con un apunte que vimos nosotros en la maestría y daba, los tres valores daban muy cercanos, ¿sí? Porque no sabíamos dónde estábamos parados. Teníamos la salida del programa, o sea, teníamos los autovalores, las tres primeras cargas críticas, pero no sabíamos si eran o no eran. Bueno, así que, bueno, encontramos eso y comparamos y estábamos en un rango bastante con poco error. Pero uno tiene que buscar esas comparaciones, porque si no, no sabe dónde está parado. ¿Sí? Hubo que pelearla, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero, así que bueno, no sé si quieren consultar algo. La semana que viene y la otra ya van a ser más, digamos, teoría la vamos a ir hablando, pero va a ser práctica, así no va a ser tanto, más aplicación. El del MATCAD y después el del Abacus es aprender a usar el Abacus, tiene sus bemoles, porque es como decimos siempre, es un cañón para matar un mosquito, pero es usado con mucha potencia. ¿Sí? Así que bueno, si no, no sé, Carlos o Paula quieren agregar algo. No, yo ya terminé. No, yo nada. Bueno, no sé si chicos quieren preguntar algo, si no, nos vemos el miércoles que viene. Todos tienen ya instalado el MATCAD, ya sé, el Abacus. Eso se lo mandamos a principio de año. Traten de instalarlo, por favor. Porque No me si acuerdo si no. El Abacus ¿Cuál lo es? mandaron, creo. el Abacus No, no, se lo me podrán habíamos mandar. mandado cada y matemática. Pues se los mando. Claro, pues creo que mandamos el matemática y el Abacus, ¿no? No mandamos los dos. No, matemática me parece. Bueno. Se Después lo pueden mandar, bárbaro. Sí, traten de instalarlo así, si lo pueden usar en forma paralela, no sé si podrán, ¿no? Porque tendrán que disponer de dos equipos, sería bueno para ir, porque van a ver que, si bien no es difícil, cada análisis tiene una ruta de entrada de datos, de input y valores algunos hay que obviarlos, porque son para otro tipo de análisis y otros sí hay que prestarle atención e introducirlos. Sí, entonces, si lo pueden tener instalado sería muy bueno. Así que, bueno. ¿Alguna versión especial, profe? La que mandamos nosotros es la 2017. Ok. Esa corre bajo Windows 7 y también creo que corre bajo Windows 10. Creo, ¿eh? Bajo Windows 7. Windows 10. Bárbaro, bueno, mejor que mejor. Así que, bueno, si no hay ninguna consulta, nos vemos el miércoles que viene. Muy bien. Bueno, Nos vemos el miércoles. vamos. Chau a todos. Chao.